Hey, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Pavel y el día de hoy les traemos un libro de cuentos que también ya teníamos mucho rato de quererlo reseñar. Afortunadamente en este año nos lo regalaron, Bestiario de Julio Cortázar, un libro publicado en 1951. Me lo dieron en editorial de bolsillo, que no importa realmente en qué editorial lo tengas, sino la calidad del libro. Y es un libro que yo ya lo tenía en otras dos ediciones. Cuando era más joven lo dejé en casa de mis padres. Y ahora, pues bueno, ya tengo mi ejemplar y pues bueno, me di la oportunidad de leerlo. Un libro de cuentos, la verdad, muy peculiar, puesto que son como cuentos no precisamente siniestros, sino más bien de animales y monstruos que incorporan estos relatos y pues más bien como un poquito como símbolos, ¿no? De culpa, de la represión, de la locura, de las tensiones que luego ocurren en la mente humana. Y quiero empezar con un cuento que a mí me gustó mucho, que se llama Las Puertas del Cielo, y en el cual platica pues sobre la muerte de Celina, la mujer de este hombre, que pues realmente era una mujer increíble, puesto que le daba vida no solo a su pareja, sino quizá inclusive al mejor amigo de la pareja o del hombre. Por lo que se entiende en este cuento, ella salió como de un burdel, de un lugar así donde las chicas acompañan a los hombres, y en su momento cuando la sacó de ahí, pues ella quería o buscaba la forma de seguir regresando a ese mundo que tenía cuando su esposo pues ya la tenía como en un ambiente o en un entorno más relajado, y el mejor amigo de ellos pues insistía en ocasiones llevarlos a bailar o llevarlos a salir, como una dinámica más bien de mantener a Celina feliz y contenta y poder soportar este cambio tan fuerte que tenía en su vida misma, el ser primero una mujer de, valga la expresión, de burdeles o de vida galante, por decirlo así, y ahora pues ya ser una mujer de casa, ¿no? Lo que le permitió pues vivir mucho tiempo muy feliz en un matrimonio, y ahora que pues empieza el cuento con su muerte desafortunada, pues no queda más al amigo que llevar al ahora viudo a un burdel para, eh, pues bueno, tratar de sacar las penas de su amigo por la muerte de Celina, y su tristeza es mayor al darse cuenta que sigue buscando a ella, aunque sabe que ya no es presente. Y el amigo es consciente que él hizo todo lo que pudo, lo que estuvo en sí, sabiendo que esa mujer tenía un amor tan grande y tan profundo que no nada más alcanzaba para ella, sino para su esposo, ahora viudo, e inclusive para él como amigo. Era un amor tan grande que alcanzaba para los tres. Así lo quise interpretar y la verdad es que me gustó mucho este cuento. Y hago este paréntesis porque la persona que me regaló este libro, entre otras cosas, me preguntaba sobre el cuento de Casa Tomada, que es con lo que inicia este libro de bestiario. Eh, y me hizo una pregunta que a mí me cayó como de bote pronto y dijo, pues, ¿entendiste el cuento? Y yo pues mi percepción o mi comprensión lectora, que ya lo han dicho en YouTube varias veces, no es la más afinada quizá, o sea, como queriendo decir, no te debes dedicar a esto, pero bueno, pues las interpretaciones cada quien las da a su percepción y a su concepción y cómo las explica, ¿no? Y por eso los invito a leer, porque yo tengo una percepción y una idea de las cosas que les platico, pero seguramente cuando ustedes lleguen a los libros que les recomiendo, tendrán otra, ¿no? Esperando que lo principal o lo primordial de todo esto es recomendar buenos libros, segundo, que se acerquen a ellos, y tercero, pues esperar que les guste, ¿no? Es lo más importante. Las interpretaciones que ustedes le puedan dar son valiosas porque cada quien puede entender una cosa diferente de un libro, y lo más valioso aún es compartirlo y tener pues una retroalimentación por varios bandos, ¿no? Y entonces la persona que me regaló este libro me decía, ¿tú qué entendiste del cuento, no? Y pues ya le expliqué un poco lo que sentía en Casa Tomada, que ese cuento yo lo había leído varias veces, pero ahora pues inicia la obra y me gustó un montón, porque es un cuento como peculiar, ¿no? O sea, deja ver muchas cosas. Dos hermanos grandes, mayores de 40,
eh, solteros que nunca se casaron, que viven en una casona grande de muchos cuartos, la cual se dedican a limpiar constantemente y de forma recurrente, que no tienen que trabajar puesto que la herencia que le dejaron sus padres es suficiente para que puedan tener unas rentas y vivir solamente en la casa. Y en alguna parte dicen, bueno, nos dedicamos durante la mañana a limpiar y ya como a las 12, 1 nos ponemos a descansar. Y la mujer, bueno, en este caso su hermana, se dedica a la costura y él a leer. Y no se deja ver aquí una relación incestuosa quizá, pero es muy extraño que dos hermanos mayores de 40 vivan solos en una casa grande y abandonada y de repente pues algo posee la casa y los va obligando a ir cediendo espacio en la casa y hasta que en algún momento la misma casa los echa o los saca de la casa y los deja fuera, ¿no? Y tú le puedes dar varias interpretaciones, ¿no? Que quizá la casa tomada era por unos fantasmas, pero también una interpretación que la persona que me había dicho en su momento que no había entendido del todo el cuento, lo pensó así y dijo, pues quizá también es la vida misma que los está empujando a salir de esa comodidad que vivieron durante tantos años en la casa de sus padres, sin trabajar, sin casarse, y que ahora pues tenían que vivir la vida. Entonces la casa tomada los expulsa, pero a la vez los libera. Y ellos se sienten tristes por dejar esta casa, pero a la vez felices, porque inclusive la cierran y en algún momento dicen, híjole, ¿qué pasará si alguien llega más a esta casa y está tomada? Pues bueno, es algo que ya no les corresponde y quizá en ese momento al fin fueron libres. Entonces la verdad es que es una forma de escribir de Julio Cortázar peculiar. Yo creo que es de los primeros libros de cuentos en los cuales llego y me acerco a los cuentos y les doy una leída, pero después trato de interpretarlo, qué es lo que me quiso decir el cuento, ¿no? Porque tenía eso Julio Cortázar, o también yo llegué con esta anticipación de este tipo de cuentos que iban sobre este tema, sobre el bestiario, ¿no? Que pues finalmente no solamente era un cuento por sí, sino era un cuento con un trasfondo, y un trasfondo quizá muchas veces social, que nos quería decir más cosas de lo que realmente podríamos entender un cuento. Pero al menos este cuento de Casa Tomada, así como se los cuento, pues me parece un cuento de espíritus, de presencias en una casa muy bonito, o sea, un cuento muy ligero, muy fácil de leer, pero ya cuando le das ciertos análisis, pues quizás donde te hagas complejidades. Pero bueno, la verdad es que es un buen libro. Después viene otro que se llama Carta a una señorita de París, y es un hombre que se dedica a cuidar el departamento de una mujer y le escribe una carta para confesarle un secreto así como muy extraño. Él se dedica a vomitar conejitos vivos, ¿no? Y un poco así como que analizas y dices, ¿por qué haría esto, no? Y entonces, más bien, estos conejitos representan como esa culpa, esa ansiedad que en ocasiones reprime, y la ruptura del orden, y todo lo que le pasa al protagonista y lo que trata de mantener ante la exigencia social que hace que finalmente, pues bueno, tenga estos vómitos de conejitos. Para llegar a un cuento que se llama Cefalia, y estos personajes se dedican a cuidar a unos mancupias que tienen costumbres como muy extrañas y necesidades todavía más peculiares, estas mancupias, que hacen que los cuidan tengan cefaleas o dolores de cabeza muy fuertes. La verdad es que me sentí muy identificado. Los que me han escuchado varias veces, en ocasiones les he platicado que a veces me atacan las migrañas, y entonces estas mancupias dije, bueno, quizá en la vida misma no los conozco, pero al menos un cuento entiende mucho de lo que nos pasa a los que en ocasiones tenemos migraña, y más bien lo que se interpreta un poco es esto, ¿no? Es quizá esa prisión en la que vivimos, o alguien me dijo alguna vez, ¿no? ¿Por qué tienes migrañas o por qué tienes cefalias constantemente? Es por estrés. Y al analizar este cuento, pues sí, es un poquito eso, ¿no? Esa esclavitud en el trabajo, la paranoia y quizá la opresión que te da el entorno en donde estás, en ocasiones es más bien lo que te genera estos dolores de cabeza. Entonces, aunque es un cuento sobre unos animales peculiares y muy exigentes que escribe Julio Cortázar, realmente quizá nos quería decir,
pues que tu opresión o lo que te hace estresarte o no disfrutar la vida es lo que te hace tener ese padecimiento que se convierte en una cefalia, ¿no? Y para llegar al último cuento, bueno, son 8 cuentos, pero bueno, estos cuentos más o menos son los que traté de analizar un poquito. Y en Bestiario, un joven pasa el verano en una finca donde un tigre camina libremente por la casa y marca pues como reglas de convivencias y horarios estrictos para todos los miembros de la familia. Y pues bueno, aquí como que es un poco este análisis que se da sobre los secretos que tienen muchas veces las familias, lo que no se puede contar, estas tensiones reprimidas que tarde o temprano, pues en todas las familias o en todas las casas acaban pasando y destruyéndose. Quizás este tigre que vive en esta casa y que pues marca una tendencia, un comportamiento que tiene que tener en la familia, pero en cualquier momento este tigre va a hacer que todo acabe reventándose en esta casa. Bueno, la verdad es que son cuentos muy, me parecieron muy profundos, también muy entretenidos, que si los lees así como te digo, con la intención de solamente leer cuentos, pues quizá tú digas, bueno, pues qué raro, ¿no? Es un cuento como de fantasmas, pero no te lo explica tan todo bien. O es un cuento sobre una repulsión sobre ciertas cosas porque cuidas una casa, pero no se entiende muy bien. Pero ya cuando analizas un poco, y que yo pienso que es de estos libros que vale la pena leerlo un par de veces para tener un poco más esa capacidad de comprensión y de análisis y reflejar mejor los cuentos. Eh, Primero, y yo pienso que ese es el valor de la lectura, es a como a tú lo quieras interpretar y lo que te deje a ti. Y segundo, a lo que quizá el escritor quiso transmitirte. Entonces, pues bueno, vale mucho la pena leer Bestiario. Como les digo, es un libro pues muy cortito. Yo lo tengo en edición de bolsillo de apenas 133 páginas. Se lee muy rápido. Siempre leer cuentos y más de Julio Cortázar, pues bueno, es un gran regalo y pues sobre todo pues también me da mucho gusto poderlo compartir con ustedes, esperando se acerquen a él. Yo soy Pavel y esto fue Bestiario de Julio Cortázar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.